María entró en la sala de juntas con las manos temblando ligeramente. No por nervios, sino por esa anticipación contenida que precede a un momento que debería cambiar una vida. 3 años. Eso era lo que había invertido en esa empresa. La empresa de la familia de su marido. Lo había dado todo, horas extras que se convertían en noches enteras. Vacaciones sacrificadas como ofrendas al altar del trabajo. Aniversarios olvidados en el fragor de los informes. Todo por esto. Todo por hoy. Al cruzar el umbral. La habitación ya estaba llena. Su esposo, Javier, se sentaba al final de la larga mesa de cristal, ofreciéndole una sonrisa suave, alentadora pero insegura. Así era Javier, dulce, solidario, pero nunca el que alzaba la voz cuando realmente importaba. Antonio, su suegro y director ejecutivo de la compañía, estaba de pie cerca de la cabecera, con una sonrisa amplia que parecía rebosar orgullo. Por un instante, María sintió un calor subirle al pecho. Pensó, por fin va a decirlo. Por fin reconocerá todo lo que he hecho. Se sentó con cuidado, colocando su cuaderno frente a ella. La espalda recta. El corazón latiendo con firmeza. Buenos días a todos, comenzó Antonio. Gracias por estar aquí. Hoy es un día grande para la empresa. Las cabezas asintieron alrededor de la mesa. Algunos la miraron con sonrisas corteses. Ella pensó que ya lo sabían. O al menos eso creía. Antonio prosiguió, como sabéis. Hemos estado buscando a la persona adecuada para el puesto de vicepresidenta senior de operaciones. Alguien con liderazgo, empuje y un profundo entendimiento de nuestros valores. La garganta de María se apretó. No se atrevió a parpadear. Antonio metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja impecable. Tras una consideración cuidadosa. Me enorgullece anunciar que el puesto será ocupado por alguien con un potencial increíble. Dadle la bienvenida a nuestra nueva vicepresidenta senior, Lucía Vargas. Por un momento. El cerebro de María no pudo procesar lo que oían sus oídos. Lucía. La sobrina de Antonio. La chica que acababa de unirse hacía apenas 5 semanas. Hubo una pausa en la sala. Un segundo incómodo de silencio confuso antes de que estallaran aplausos tibios. María no aplaudió. No podía. Miró a Antonio. Esperando el resto de la frase. Esperando que dijera, es broma. María. Tú eres la verdadera. Pero no llegó. Luego. Sus ojos se posaron en Lucía. Estaba al fondo de la habitación. Radiante en su blazer azul claro. Con rizos rubios saltando mientras saludaba con la mano como si acabara de ganar un concurso de belleza. El estómago de María dio un vuelco. Se volvió hacia Javier. Él tampoco aplaudía. Tenía los labios entreabiertos. Las cejas fruncidas. Parecía tan sorprendido como ella. Pero no dijo nada. La voz de Antonio llenó el silencio de nuevo, sé que algunos os sorprenderéis. Pero Lucía representa el liderazgo fresco que esta empresa necesita para entrar en la próxima década. Joven. Innovadora y profundamente conectada con el legado de esta familia. Las manos de María se cerraron con fuerza en su regazo. Las uñas dejando medias lunas en la piel. Se obligó a sonreír. No sabía cómo lo lograba, era mecánico.
Como si su cuerpo interpretara un papel mientras su alma salía sigilosamente de la habitación. Se puso de pie. El movimiento captó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron. Antonio la miró. Mitad confuso. Mitad irritado. María miró directamente a Lucía. Aún sonriendo, felicidades a Lucía. De verdad. Con eso. Recogió su cuaderno. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol al pasar por recepción. El pasillo parecía más frío de lo habitual. O tal vez era ella. Al entrar en el ascensor, captó su reflejo en las puertas metálicas. No parecía rota. Pero lo estaba. No por no haber conseguido el ascenso, sino porque después de todo lo que había dado. Cada noche en vela. Cada sacrificio. Cada vez que antepuso sus necesidades a las suyas. Ni siquiera la veían. Y peor aún. Ni siquiera les importaba. Todo había empezado 3 años atrás. Antonio acababa de regresar de una conferencia en Barcelona. Y la empresa familiar, Vargas Logística, estaba al borde del abismo. Las ventas habían caído en picado. Las operaciones eran un caos. Clientes fieles se marchaban en silencio. Y nadie sabía cómo detener la hemorragia. Fue entonces cuando la llamó. María. Dijo por teléfono. Sé que estás cómoda en tu trabajo actual. Pero realmente necesitamos tu ayuda aquí. En ese momento, ella trabajaba como consultora de operaciones en una firma privada en Madrid. Salario estable. Límites claros. Un equipo que la respetaba. Pero Antonio era familia. No pedía ayuda a menudo. ¿Y Javier? ¿Su marido? La animó suavemente, podría ser bueno. María. Estarías cerca de casa. Parte del negocio familiar. Construiríamos algo juntos. Así que dijo que sí. Dejó un empleo seguro y aceptó un recorte salarial masivo para unirse a Vargas Logística. Sin negociaciones de títulos. Sin grandes promesas. Solo confianza. Desde la primera semana. Se arremangó y se sumergió en los problemas. Sus proveedores eran caros como un lujo innecesario. El sistema de entregas anticuado como un relicto del siglo pasado. Y el equipo de operaciones estaba infradotado y sin formación. Nadie había tocado el software de logística en años. No se quejó. Creó un nuevo flujo de operaciones en 2 semanas y entrenó personalmente al personal. Cuando el sistema de inventario colapsó, se quedó hasta las 3 de la madrugada arreglándolo con el departamento de TI. No porque fuera su obligación, sino porque nadie más sabía cómo. Cada vez que algo salía mal, la llamaban a ella. Y cada vez que lo arreglaba, Antonio le daba una palmada en la espalda y decía, eres el pegamento que mantiene unido este lugar. Le creyó. Incluso cuando se perdió el viaje de aniversario de boda de su hermana porque la empresa tenía una auditoría urgente con un cliente. Se dijo que valía la pena. Seguía repitiendo, un día. Esto dará frutos. No había fronteras entre trabajo y vida. Atendía llamadas durante las cenas. Revisaba correos en mitad de noches de cine. Y aparecía cada sábado cuando Antonio pedía solo unas horas de ayuda. Javier lo notaba, a veces decía, estás quemando la vela por ambos extremos.
como dice el refrán. Pero nunca insistía demasiado. Al fin y al cabo, ambos eran parte del negocio familiar. El sacrificio era esperado. Al principio no le importaba. Pensaba que estaba construyendo algo. Pensaba que ganaba confianza, lealtad, respeto. Después de un año, dio la vuelta a las operaciones de la compañía. Los clientes que se habían ido regresaron. Las ganancias subieron. Antonio le dio una bonificación navideña y dijo: «Has salvado esta empresa más veces de las que puedo contar». Pero aún sin ascenso. Sin título formal. Solo más responsabilidades. En el segundo año, le preguntó directamente si había planes para un rol de liderazgo. Antonio sonrió y dijo: «Estás haciendo cosas grandes, María. No corramos. El tiempo lo es todo. Como en una buena paella». Le creyó de nuevo. Porque quería. Porque pensaba que el trabajo duro y la paciencia aún significaban algo. Para el tercer año, lideraba reuniones de estrategia. Negociaba con proveedores. Gestionaba alianzas internacionales y formaba a cada nuevo empleado. Algunos de los novatos pensaban que ya era vicepresidenta. Preguntaban: «¿Eres tú la que lleva las riendas aquí?». Ella sonreía y decía: «Solo hago mi parte». Pero en el fondo, esperaba que Antonio la reconociera oficialmente. No necesitaba una fiesta o una placa. Solo el título que se había ganado. Cada vez que llegaban las revisiones de desempeño, se preparaba. Practicaba lo que diría. Esperaba que ese fuera el momento en que por fin la viera como algo más que una mano amiga. En cambio, él asentía y decía: «Sigue haciendo lo que haces. Lo haces bien». Ese era el patrón: dar sin fin. Esperar sin fin. Y ningún reconocimiento real. Pensaba que el anuncio del ascenso cerraría ese capítulo. Que todos los años de sacrificio serían vistos. Pero ahora, sentada sola en su coche, mirando fijamente el volante, se dio cuenta de algo. Nunca planeaban ascenderla. Siempre estaban contentos con que ella hiciera el trabajo. Pero nunca lo suficiente para darle el título. Aún recordaba el día en que Lucía Vargas entró en la oficina. Era un lunes por la mañana. Y Antonio había enviado un memo interno breve la noche anterior diciendo que tendrían una nueva cara en operaciones. Sin currículum. Sin introducción formal. Solo una línea vaga sobre traer una perspectiva fresca al equipo. Lucía llegó 15 minutos tarde. Entró como si el lugar le perteneciera. Tacones repicando. Gafas de sol enormes aún puestas. Teléfono en una mano. Café con leche en la otra. No se disculpó. Ni siquiera parecía agitada. «Hola. Soy Lucía», dijo con una sonrisa amplia. «Creo que se supone que estoy en algún lugar importante». María se levantó para saludarla. «Estás en el sitio correcto». «Soy María. Dirijo el departamento de operaciones». Lucía miró su mano extendida y le dio un apretón flojo. Sus ojos ya escaneaban la habitación. «Genial. ¿Dónde está el tío Antonio?». Esa fue la primera bandera roja. Tío Antonio. María no sabía que era parte de la familia. Nadie se lo había dicho. Ni siquiera Javier. Cuando le preguntó a Antonio después,
Él solo rió y dijo, es prima de Miguel. Pensé que lo sabías. Acaba de terminar su MBA. Así que pensé en darle un sabor al negocio. Sabor. Esto no era una panadería. Aún así, María se dijo que debía ser profesional. Se ofreció a ayudarla a instalarse. Explicarle los sistemas. Presentarla a los equipos. Pero Lucía apenas prestaba atención. Cuando le explicó cómo manejaban la logística, bostezó. Cuando mencionó a sus clientes más grandes, dijo, oh. Creo que he oído de uno. O tal vez no. Ni siquiera pronunciaba bien algunos nombres de clientes. Una vez, delante de un proveedor, se refirió a una alianza que habían tardado meses en asegurar como esa cosa de la empresa de vinos. María casi se atraganta. Pero Antonio solo rió. Aún está aprendiendo, dijo. Luego la miró y añadió, ¿por qué no la tomas bajo tu ala? Así que lo hizo. Durante 5 semanas. La guió en todo. Incluso cuando no lo pedía. Arregló su calendario. Corrigió sus errores en reuniones. Reenvió correos que olvidaba seguir. Lucía nunca le dio las gracias. Ni una vez. Y aún así, las cosas se volvieron más extrañas. Al final de su segunda semana, Lucía fue invitada a reuniones senior en las que María ni siquiera estaba copiada. Una mañana, descubrió que la habían añadido al chat de estrategia ejecutiva. Un chat al que nunca la habían invitado en 3 años. Entró en la oficina de Antonio y preguntó con delicadeza. He notado que Lucía asiste a reuniones de alto nivel ahora. ¿Debo preocuparme? Él levantó la vista de sus papeles. Se encogió de hombros y dijo, es familia. Debe entender el panorama general. María asintió lentamente. ¿Entonces la están preparando para liderazgo? Él agitó una mano. No te preocupes por títulos. María. Sigue haciendo lo que haces. Siempre has sido sólida. Sólida. Esa palabra la golpeó más fuerte de lo esperado. Sonaba como un cumplido. Pero en la boca de Antonio sentía como un techo. Aún así, se mantuvo en silencio. Javier seguía diciendo, es temporal. Lucía probablemente solo está explorando. No tienes nada de qué preocuparte. Pero María vio cómo las señales se acumulaban. Para la 4ª semana, Lucía tenía su propia asistente. Una chica de recursos humanos que antes apoyaba a todo su departamento. Para la 5ª, dejó de hacer preguntas por completo. Caminaba por la oficina como si perteneciera a la cima. Se refería a Antonio como mi tío en reuniones. Como si fuera una medalla. Y María. Ahora era la persona en el rincón. La que se esperaba que mantuviera todo en marcha mientras otra recibía el foco. El cambio fue sutil pero real. La gente empezó a ir a Lucía con preguntas en lugar de a ella. Incluso los becarios lo notaron. Ya no era solo ignorada. Era borrada. Fue un jueves por la mañana cuando ocurrió. María entró en la oficina como cualquier otro día, equilibrando su café en una mano y su bolso del portátil en la otra. El vestíbulo estaba quieto. Casi demasiado. Sin saludos alegres de la recepción. Sin gestos casuales del personal junior.
Solo un silencio extraño que la envolvía como niebla. Al acercarse al ala de operaciones, algo se sentía mal. Su placa de nombre. La de plata cepillada que había estado orgullosamente junto a su puerta por casi 3 años. Había desaparecido. En su lugar. Una nueva, Lucía Vargas. Vicepresidenta senior de operaciones. La miró fijamente unos segundos. Incapaz de moverse. Su corazón no aceleró. Su estómago no se revolvió. No hubo explosión de emociones. Solo quietud. Luego miró abajo. Una caja estaba junto a la puerta. Cerrada pero mal sellada. Se arrodilló lentamente y la abrió. Dentro estaban sus cosas, fotos enmarcadas de Javier y ella. Su taza de café. Una pequeña planta que había mantenido viva por casi 2 años. Todo colocado con cuidado. Como si alguien quisiera evitar el confronto haciéndolo parecer cortés. Giró la cabeza y miró dentro de la oficina. Lucía estaba en su silla. Sus pies apoyados en la esquina del escritorio. Teléfono en mano. Girando un bolígrafo entre los dedos como si hubiera estado allí siempre. No pareció sorprendida al verla. Oh. Hola. María. Dijo casualmente. ¿No te lo dijeron? María no respondió. Miró alrededor. Las paredes eran las mismas. Su viejo calendario colgaba detrás del escritorio. Su cita favorita aún en el corcho, el liderazgo se gana. No se regala. Ni siquiera la había quitado. Me dijeron que Recursos Humanos te contactaría. Añadió Lucía. Aún desplazándose en su teléfono. El tío Antonio dijo que estaban reestructurando. Probablemente te reasignen o algo. De todos modos. Gracias por todo lo que me mostraste. ¿En serio? Le costó todo no reírse. Gracias por todo lo que me mostraste. La chica no sabía procesar una sola factura de proveedor cuando entró. Ni siquiera distinguía entre logística y cumplimiento 2 semanas atrás. La miró una vez más y se giró en silencio. El pasillo se extendía ante ella como un túnel. Cada paso resonando más fuerte que el anterior. La gente la observaba. Nadie dijo una palabra. Pasó por la oficina de Antonio. La puerta estaba cerrada. Ni siquiera se había molestado en hablarle directamente. Al llegar al ascensor, dejó la caja y presionó el botón con manos calmadas. No lloró. No tembló. Solo esperó. Mientras las puertas se cerraban, captó su reflejo en el metal. No había ira en su rostro. Solo claridad. Le había dado a esta empresa todo, sus ideas. Su tiempo. Su lealtad. Sus fines de semana. Los momentos tranquilos de su matrimonio. Había hecho este lugar mejor. Más eficiente. Más humano. Y ahora la empujaban a un lado como si fuera solo otra becaria que se había quedado demasiado. Sin reunión. Sin conversación. Sin advertencia. Solo una placa reemplazada y una caja junto a la puerta. Llevó sus cosas al coche y las colocó en el asiento del pasajero. Se sentó al volante. Sin encender el motor. Solo respirando en silencio. Esa noche en casa. Preparó la cena favorita de Javier. Él notó su quietud. Pero no insistió. Esa era su forma,
Preocupación gentil. Pero nunca confrontación. Después de cenar. Lo besó en la mejilla y entró en el estudio. Abrió su portátil. Abrió un documento en blanco y escribió línea por línea. Palabra por palabra. Vertió los últimos 3 años en una carta de dimisión. Sin amargura. Sin dramatismos. Solo la verdad, lo que habían hecho. Lo que no habían hecho. Y lo más importante. Lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. Terminó la carta. La guardó como PDF y se la envió a sí misma. Se recostó en la silla. Miró al techo y sonrió por primera vez en semanas. La habían echado sin una palabra. Pero pronto la oirían alto y claro. A la mañana siguiente. Se despertó temprano. Más temprano de lo habitual. Planchar su blusa azul marino favorita. La que había usado en su primer día en Vargas Logística. Aún parecía impecable. Como si no hubiera envejecido 3 años de estrés y sacrificio en ella. Se recogió el cabello con pulcritud. Añadió un toque de lápiz labial y se miró en el espejo. No se vestía para impresionar. Se vestía para acabar con dignidad. La carta de dimisión estaba doblada en su bolso. Impresa en papel grueso. Simple. Profesional. Directa, sin ruegos. Sin tono pasivo. Solo hechos y su adiós. Al llegar a la oficina. Todo parecía igual. Pero de alguna manera. Sentía como si flotara ligeramente por encima de todo. Ya no era parte de este lugar. Era una observadora ahora. Y eso lo cambiaba todo. Caminó directamente pasando la recepción y por el pasillo principal. Las cabezas se giraron al pasar. Pero nadie dijo nada. Tal vez lo sabían. Tal vez no. Pero la energía en el edificio se sentía diferente. ¿Quiere? Como si supiera que venía una tormenta. Antonio estaba en la sala de conferencias ejecutiva con Lucía, Javier y el resto del equipo de liderazgo. A través de las paredes de cristal. Podía ver a Lucía a mitad de una risa. Recostada en su antigua silla. Ahora la de ella. Abrió la puerta. Todas las cabezas se volvieron. Antonio levantó la vista con una sonrisa forzada. María. No te esperaba esta mañana. Ella devolvió la sonrisa. Calmada y medida. Solo una parada rápida. Lucía sonrió con sorna. Pero no dijo nada. Golpeaba su bolígrafo contra la mesa como esperando que se fuera. María dio un paso adelante y colocó el sobre directamente frente a Antonio. Esto es para ti. Dijo. Su voz no tembló. Sus manos no vacilaron. Antonio lo miró perplejo por un momento. Luego lo abrió y comenzó a leer. Antes de que llegara al segundo párrafo. Se volvió hacia la habitación y dijo con voz pareja, felicidades a Lucía. Os deseo lo mejor a todos. Javier se levantó de golpe. María. ¿Qué? Pero Antonio lo cortó. Su rostro se enrojeció al comprender. ¿No puedes estar hablando en serio? Ladró. Alzando la voz. ¿Dimites? Ella lo miró sin parpadear. Sí. Eres una de las mejores que tenemos. Gritó. Agitando la carta. Has dirigido este lugar. Lo sé.
respondió suavemente. Su voz se quebró. Estás exagerando. Todo esto es por Lucía. El rostro de Lucía se congeló por primera vez. María negó con la cabeza. No es por ella. Es por el respeto. O la falta de él. Javier parecía completamente dividido. Su boca se abrió. Pero no salieron palabras. Miraba entre su padre y ella como un niño viendo dos mundos desmoronarse a la vez. Antonio golpeó el sobre en la mesa. Esto es ridículo. ¿Eres familia? ¿Exacto? Dijo ella. ¿Y si así tratas a la familia? Es hora de que deje de esperar nada de ella. Sin gritos. Sin ira. Solo verdad. Se volvió hacia Javier una última vez. Sus ojos buscaron los de ella, preguntando en silencio si estaba segura. Pero ya sabía la respuesta. Le dio una sonrisa tenue. Luego se giró y salió. No miró atrás. Al cruzar las puertas de cristal y entrar en el pasillo, sintió el peso levantándose de sus hombros. Años de ser ignorada. No oída. No vista. Pasó por la recepción. La recepcionista le dio un pequeño asentimiento. Un reconocimiento silencioso. Quizás incluso respeto. Entró sola en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, respiró hondo. No por estrés, sino por paz. Había estado en silencio 3 años. Ahora había hablado. Y la habían oído alto y claro. No esperaba que el derrumbe ocurriera tan rápido. Al final de esa misma semana, los susurros ya corrían por los pasillos de Vargas Logística. No había hablado públicamente de su dimisión. Pero la gente hablaba, primero en voz baja, luego abiertamente. No tenía que explicar nada. Su ausencia lo explicaba todo. 3 gerentes senior dimitieron en 5 días. Uno a uno. Salieron con cajas en mano y sin adioses. Eran personas a las que había mentorizado. Apoyado. Por las que había ido más allá. Y ahora seguían su ejemplo. Incluso los clientes empezaron a llamar. Algunos socios de larga data que ella había traído comenzaron a rescindir contratos. Un proveedor le escribió directamente a Antonio. No nos sentimos cómodos continuando sin María supervisando las operaciones. Javier se lo contó en voz baja esa noche. No dijo mucho más. Había estado pisando huevos desde que se fue. Pensaba que parte de él estaba orgulloso de ella. Aunque no lo admitiera. Pero Antonio estaba furioso. Según Javier, paseó por la oficina horas después de que se fuera. Gritando a recursos humanos. Interrogando a los jefes de equipo. Exigiendo explicaciones. Pero ninguno tenía respuestas que lo satisficieran. Porque la verdad era simple, ella se había convertido en el fundamento. Solo no lo notaron hasta que se fue. La gente que se quedó no era leal a Antonio. Se habían quedado por el entorno que ella ayudó a construir. Los sistemas que diseñó. La confianza que ganó. Y Lucía no estaba lista. Para su segunda semana al mando. 2 envíos se retrasaron. Un proveedor se retiró por malentendidos. Y un cliente mayor tuvo que reenviar documentos 3 veces porque su equipo no sabía dónde archivarlos. Le mandó un mensaje a Javier pidiendo las plantillas de María. Las que había creado desde cero en 3 años.
No respondió. En cambio, empezó a contestar ofertas de empleo. Docenas de ellas. Algunas de competidores. Otras de negocios contra los que había negociado. Las noticias corren rápido en esta industria. Y la gente estaba ansiosa por contratarla. Se tomó su tiempo. No estaba desesperada. Era deliberada. Luego llegó la oferta que no esperaba. De una empresa que siempre había admirado. Una que Antonio había burlado una vez como demasiado moderna para sus gustos. Le ofrecieron un rol ejecutivo senior con autonomía total. Un bono de firma y su propio equipo. Más que eso. Le dieron respeto. No le pidieron probarse de nuevo. Ya lo sabían. Aceptó sin dudar. En su primera semana en la nueva compañía. Entró en un espacio donde la gente la saludaba por nombre. El CEO la recibió en la puerta. No la presentaron como la esposa de Javier o la nuera de Antonio. Era solo María López. Y eso bastaba. Una tarde. Mientras revisaba una propuesta de contrato. Recibió un mensaje de Javier: Antonio quiere hablar contigo. Lo miró un rato. Luego apagó el teléfono. Había dicho lo que necesitaba. No la escucharon cuando estaba dentro del edificio. Y ahora era tarde para gritar desde fuera. Vargas Logística se desmoronaba. Y no tenía ni que mover un dedo. Pensaban que se había ido en silencio. Pero su silencio era más ruidoso de lo que podían manejar. Nunca esperó que la paz se sintiera tan dulce. Sus mañanas ya no eran apresuradas. Sin llamadas enfadadas de Antonio. Sin suspiros pasivo-agresivos de Lucía. Sin reescrituras de políticas a medianoche. Ahora bebía su café despacio. Saboreándolo. No tragándolo entre reuniones. En su nueva oficina. La gente sonreía al verla entrar. Pedían su opinión y realmente escuchaban. Su calendario estaba lleno. Pero nunca caótico. Trabajaba duro. Pero esta vez para sí misma. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un jueves por la tarde. Recibió un sobre grueso. Llegó por mensajero. Sin nota. Sin dirección de retorno. Pero el logo en el membrete era inconfundible: Vargas Logística. Lo abrió despacio. Dentro había memos internos. Registros financieros y, lo más impactante, una solicitud formal de mediación firmada por el propio Antonio. Estaba demandando a Lucía. Parpadeó. Las páginas contaban una historia que no esperaba ver tan pronto: renovaciones de clientes fallidas. Sobrecostos presupuestarios y bonos no aprobados que Lucía había autorizado para sí misma y sus amigos. Aparentemente, había canalizado fondos a través de un proveedor fantasma. Uno que María había señalado en su último mes. Pero nadie escuchó. Ahora, Antonio intentaba distanciarse de todo. Alegando que ella lo había engañado. Que se había apoyado en las personas equivocadas. Pero aquí estaba la parte que la hizo recostarse en la silla: le pedía que testificara como testigo. La ironía casi la hace reír. El hombre que una vez la descartó como mero soporte ahora suplicaba por su credibilidad para salvar lo que quedaba de su imperio. Javier la llamó esa noche. No sabía que estaba haciendo todo eso. Dijo en voz baja. Decía que lo tenía bajo control. Siempre decía eso. Respondió ella.
Incluso cuando no. Hubo una pausa. Luego añadió suavemente, te echa de menos en la oficina. Dejó que el silencio hablara por sí solo. Luego dijo, nunca me vio cuando estaba allí. ¿Por qué me vería ahora? Al día siguiente. Envió una carta breve a través de su abogado, no participaré en ninguna mediación ni procedimiento legal. Por favor. No me contacten más. No les debía nada. Ya no. Su vida había seguido adelante. ¿Y la de ellos? Bueno. Digamos que el karma llegó justo a tiempo. Lucía fue removida de su puesto 2 semanas después. Antonio hizo una declaración pública culpando a una mala gestión interna. Pero los clientes no se dejaron engañar. La mitad ya se habían ido. Y Javier renunció en silencio. No sabe qué planea hacer después. O si siquiera sabe quién es sin la sombra de su padre. Pero esa es su jornada ahora. No la de ella. La suya la llevó aquí, a la paz. Al propósito y al poder que construyó en sus propios términos. Ya no necesitaba probar nada. No a un hombre que no veía su valor. No a una familia que pensaba que la lealtad significaba silencio. Y no a una empresa que se derrumbó en el momento en que cruzó la puerta. Pensaban que reemplazarla era fácil. Pero ahora saben que algunas personas no son solo empleados. Somos la razón por la que todo el sistema funciona. Y una vez que nos vamos, no hay vuelta atrás.